Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un gran gozo, hermanos y amigos, estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Es un gran gozo. Sin más preámbulo, vamos a meditar en la palabra y le voy a titular el día del Señor vendrá. Me voy a apoyar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante, que dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Voy a orar. Padre, en esta hora, yo reconozco, Señor, que tú eres todopoderoso, que tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, a pesar de que somos pecadores. Pero te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque usted se lo merece en todo tiempo. Señor, te suplico que seas tú el que ponga las palabras en mi boca, y que sea tu Espíritu Santo guiándome y dándome el entendimiento en esta sagrada palabra que eres tú, mi Jesús. Te pido, Señor, también por mis hermanos, amigos que no conocen al Señor, para que les abras el entendimiento y que sea de bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas. De esta manera, Señor, así podemos estar preparados para poder caminar el día que tú vengas. También te suplico, Señor, que limpies los aires, Señor amado, y te suplico, Padre Santo, que te glorifiques poderosamente y que seas tú tomando el control de todo en esta hora. Te lo pido, Padre amado, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquí la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, lo voy a volver a repetir, y dice de esta manera la sagrada palabra: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, pereció anegado en agua. Aquí está hablando el apóstol Pedro, hablando de los días de Noé. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? Pregonero de la palabra dice en la sagrada palabra que se le mandó
a pregonar el Evangelio como en estos días también. Y debemos de ser entendedores de la palabra, no solamente que la leamos, sino que aquí se trata de un entendimiento más allá del leer. Porque tú y yo podemos leer la palabra y no poderla entender. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor nos ha dado, el libre de albedrío, que si tú no quieres escoger el camino de Dios, estás escogiendo el camino al servicio de Satanás. Aquí son dos reinos eternos en que están constantemente en luchas. Cada momento, cada segundo, aunque tú digas que estoy loco, pero para los que estamos en Cristo, para todos aquellos que no están en Cristo, lo toman como una locura, la cruz. Pero aquí el apóstol Pedro dice de esta manera: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que viene del agua y por el agua subsiste. Aquí está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? En la palabra, en el Génesis 1:1 dice, porque el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Este es en el principio. Entonces estamos hablando de quién es el verbo. El verbo dice en el Evangelio de Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús, que estuvo con Jesús diciendo de que el verbo se hizo carne entre nosotros. Entonces nos damos cuenta de que la palabra nos está hablando de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que vino y pagó un precio para la redención y perdón de nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento, cuando no estuvo en esos tiempos Jesús no vino, sino que para los tiempos de nosotros, en esos tiempos tenían que hacer sacrificios de animales. Pero a la hora de que el Señor vino y se sacrificó, todo eso desapareció, porque dice que para remisión de pecados tiene que haber sangre. Para la remisión de pecados. Es por eso de que tenían en la ley esos ritos, esos sacrificios, esos holocaustos en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hoy en día, ya no necesitamos de sacrificar a ningún animal por medio de sangre, sino que por la sangre del Cordero hemos sido redimidos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Pero el punto es, hermanos y amigos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Aquí el apóstol Pedro está hablando, está relacionando con el principio de que Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra. Y por medio de la palabra, que es Jesús mismo, subsiste todo lo que hay en la creación. Por medio de Él subsiste todo, y el Señor es el que tiene el control de todo. Nuestro Dios soberano, a quien hemos escogido para seguirle. Pero hay algo que muchos en este día, en estos tiempos, y también así como
perecieron los que Noé le habló de que iba a haber un diluvio en ese tiempo. Y ellos se burlaron de esta manera, tanto que se burlaron de él y de toda su familia, que estaban locos. Pero déjame decirte de que cuando llegó la lluvia, dice la palabra de que el Señor cerró la puerta del arca cuando la terminó de hacer. Pero para hacer esa arca llevó años. Y durante esos años estuvo predicando. Me hace entender el Espíritu Santo de que Noé estuvo predicando durante que estaba haciendo esa arca. Les dio tiempo al Señor para que se arrepintiesen y entraran al arca, pero no lo hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? De que se burlaron y se rieron, pero esa misma risa, esa misma burla, perecieron como el pueblo de Israel en el desierto. Entonces vemos en la trayectoria de la palabra de que muchos estamos no solamente por querer estar en las iglesias. Yo te digo, amigo y hermano en Cristo, de que no perdamos el tiempo y que no tomemos que lo tenemos por tardanza la venida del Señor. Porque aquí dice la palabra de esta manera. Dice, mas oh amados, dice Pedro, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos damos cuenta de que aquí expresa el apóstol Pedro diciendo de que 1000 años es un día del Señor. ¿Qué me quiere decir? De que hace 2 días y fracción sufrió en la cruz Jesús. Sí, porque en la eternidad no existe tiempo. Ahora, si tú no entiendes esto, pídele al Señor, el Espíritu Santo, que te lo haga entender, hermano. Porque aquí no se trata de que tú vayas a la iglesia y solo por ir ya estás salvo. No se trata de eso. Se trata de una relación y de un entendimiento y de una intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De esa manera vas a entender los tiempos. Hermanos, estamos en tiempos más difíciles que el año pasado. Estamos acercándonos al fin de los tiempos. ¿Qué significa el fin de los tiempos? Que cada día que pasa se acerca la venida del Señor. Pero hay muchos que no creen en el arrebatamiento. Hay muchos que dicen de que no es así. Pero la palabra me enseña, y con la ayuda del Espíritu Santo, cuando tú tienes la relación con el Espíritu Santo, vas a entender de que los tiempos están cambiando. No importa que tú veas las noticias. Las noticias es algo que es muy importante, pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú conoces qué está pasando en el mundo espiritual cada día. Es algo que para ti te va a sonar locura lo que te voy a decir. Pero muchas veces yo me he preguntado y siempre pregunto, Señor, ¿qué está pasando este día? ¿Por qué lo noto triste? ¿O por qué lo noto que está tan asolado? ¿Por qué? Y el Señor me ha hablado a mi corazón, no audiblemente, sino que en mi corazón, y me ha hecho entender
de que por causa del pecado y por causa de la venida del Hijo del Hombre, que es Jesús. Entonces todo esto tiene que acontecer. Todo aquel que está cimentado, que su fundamento es Cristo, va a estar entendiendo las cosas y entregándose más a Dios que a las cosas del mundo, a las cosas y trampas también de Satanás. De esa manera vas a entender y vas a ser guiado por la voluntad del Señor. Porque si tú no te guías por el Espíritu Santo, déjame decirte que estás muerto en vida, estás caminando sin espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo de que dejara, hay un pasaje que en la Biblia, que no me recuerdo el versículo, pero dice de que le dijo, dejadme ir con mis padres y enterrar al muerto. Y entonces Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a su muerto. ¿Por qué dijo esta expresión Jesús de esta manera? Porque en el momento de que tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, estás muerto. Estás caminando sin rumbo y sin dirección y no sabes qué es lo que pasa en tu vida. Y dice, yo he aceptado a Cristo, pero no he visto un cambio en mi vida. No entiendo la palabra, no entiendo los tiempos. ¿Por qué me está pasando esto? Simplemente es porque no le has entregado tu corazón completamente al Señor. Porque de esa manera, si tú te entregas completamente al Señor y te apartas del pecado y de las cosas de la carne que vivimos en esta carne, que le gusta pecar, le encanta pecar, pero si le das satisfacción a la carne y no le das alimento al Espíritu, estás muerto. Entonces el apóstol Pedro dice de esta manera, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí es una revelación poderosa que tuvo el apóstol Pedro, que se la reveló el Espíritu Santo a través del Espíritu de Jesús. Y tuvo esta revelación de que va a acontecer, no va a ser con lluvia, no va a ser con inundaciones, sino que va a ser con fuego, que va a descender del cielo. Y si nos damos cuenta, hoy en día están pronosticando algo que viene del cielo. Y todos no quieren que se hable de esta manera, pero todos saben de quién es algo del espacio. Pero déjenme decirles que, como dice la palabra, dice de que habrán señales en los cielos antes de la venida del Señor. ¿Y qué está aconteciendo el día de hoy en el mundo? En el mundo está aconteciendo muchas señales, muchas cosas que están ocurriendo en todo el mundo, y todos aquellos cristianos que dicen, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo esto. Y si lees la palabra, ¿para qué la lees? ¿Solo por leerla? No, hermano. Esta es una exhortación para que despierte la iglesia de Cristo. Y también que compartan el evangelio para todos aquellos que no conocen aún al Señor. El llamado está para todos.
no solo para ustedes y que piensen que ustedes son los únicos privilegiados. No, el Señor dio su vida por todos y debemos de hablar y de enseñar lo que es la palabra conforme la guianza del Espíritu Santo. Porque si tú enseñas vanas y falsas doctrinas, déjame decirte de que la paga de lo que estás haciendo, si no te arrepientes, te vas a ir a quemar al infierno. No te estoy yo mandando, sino que la palabra nos juzga y nos habla claramente que si tú no predicas la palabra como está escrita y dices, no, es que mi pueblo es muy sensible y no hay que hablarle con palabras duras, déjame decirte que lo puedes hacer, pero todas estas almas se van a ir a una perdición porque tus falsas doctrinas los arrastras al infierno. Hay muchas religiones en las cuales dice yo soy de tal religión, pero déjame decirte de que yo he logrado y glorifico al Señor que las religiones no me va a salvar. El único que me va a salvar va a ser Jesucristo. Va a ser la relación que tú tengas con el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo está encargado para guiarnos y ayudarnos para entender la palabra y para entender los tiempos que estamos pasando y viviendo. Y los tiempos que se aproximan, que cada vez se aproximan más catastróficos. Es un llamado en el cual dicen muchos de esta manera, instrumento del Señor que es Pedro, que dice de esta manera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es en un tiempo en el cual, cuando se haya pasado todo lo que ha pasado del cielo y una nueva tierra, eso significa de que el día de que estemos con el Señor no va a quedar memoria de esta tierra, sino que va a ser una nueva. Entonces, cuando vemos la profecía, es una profecía que vemos aquí, que en un tiempo futuro va a suceder. Pero en el momento que tú empiezas y dices, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Ya muchos años han pasado, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todas mis generaciones que han estado en el Evangelio, no ha sucedido nada. Entonces por eso expresa esta palabra el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos, dice, la tierra la tienen por tardanza. Muchos creyentes que han aceptado a Cristo han dicho, pero ¿cuándo va a ser? Que no te interese cuándo va a ser. Interésate si estás bien con el Señor. Porque si estás bien con el Señor y si no suceden las cosas y tú mueres, vas a ir con el Señor. Pero siempre tenemos que entender de que todo lo que dice la palabra, debemos de entender de que estamos bajo la voluntad del Señor. Dice
dice de esta manera en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos del apóstol Pablo, dice la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5:1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí vemos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo refiriéndose al mismo día, en donde dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero aquí hay algo interesante, porque dice: porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Cómo vamos a saber perfectamente que viene el Señor? Aquí no se trata de adivinar. Aquí se trata de una relación con el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento y vas a decir: va a llegar ese día. Bien sea cuando yo viva, porque dice la palabra que el día del Señor se levantarán primero los muertos en Cristo, y los que hemos quedado seremos transformados y arrebatados juntos con ellos. Nos damos cuenta que la venida del Señor, hay dos grandes ejemplos en la cual habla la palabra en el Antiguo Testamento. Te voy a hablar de Enoc, uno que habla de que fue arrebatado por Dios. ¿Y qué es arrebatar? Jalar, llevar. Es arrebatar. Hay un arrebatamiento ahí en el Antiguo Testamento. También está el profeta Elías, que no vio muerte corporal. Ellos dos fueron arrebatados por Dios para que estuviesen con Dios. Entonces nos damos cuenta de que el Señor eligió a ellos. Esos son misterios que a mí no me conviene y ni me interesa descubrir. Si el Espíritu Santo me da un entendimiento sobre de esto, gloria a Dios. Pero lo más importante es que no nos volvamos tanto en saber el corazón de Dios o saber los misterios de Dios. Porque hoy en día hay muchos hombres, muchos que han estudiado la palabra, y de tanta palabra que han leído, que han querido descubrir quién es Dios. Pero déjenme decirles de que si ustedes se ponen en ese plan, lo que están haciendo es perdiendo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque en el momento que tú te acercas y piensas ¿cuándo va a venir el Señor? ¿O cómo es el Señor? No que el Señor es así y que el Señor es asá. No, hermanos. Aquí se trata de una integridad con el Señor. Cuando tú comienzas a estar de este plan, déjame decirte que te vuelves arrogante, orgulloso, vanidoso.
y piensas que lo sabes todo, pero no lo sabes. De tanto estudio, que tanta letra, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que dice que de tanta letra mata, mas el Espíritu vivifica en el creyente. Y si el Espíritu, entonces debemos de entender de que la palabra debemos de entenderla como cuando estamos platicando con alguien. Así debemos de estar con el Espíritu Santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creyéndolo y teniendo fe. Porque sin fe no agradamos a Dios. No fue por vista que hayamos llegado al Evangelio, sino que por fe, por creer. Y si hay fe, creemos en un Dios y creemos en la venida del Señor. Pero cuando tú vienes y empiezas a entender quién es Dios, déjame decirte de que estás en un lugar que deberías mejor de decir, quiero tener la intimidad con Dios, que es muy diferente a descubrir quién es Dios. ¿Quién eres tú para hacer todo esto? Hermanos, no perdamos el tiempo en cosas y filosofías humanas. Los tiempos están cambiando. Todo lo que se escucha en el mundo, todo lo que está aconteciendo en el mundo, y la palabra hay que entenderla con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que les digo. Debemos de considerar y de entender y tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los exhorto en el amor de Cristo. No perdamos el tiempo. Y hay de aquellos que están llevando doctrinas de falsedad y que muchos están propensos a irse al infierno juntos con el que lo guía. Hermanos y amigos, les hago este llamado. Cada uno de aquellos que están y se consideran que están mal con el Señor, o están caídos y no se han dado cuenta, y a los amigos que quieran recibir a Cristo, repitan esta oración conmigo de esta manera. Y digan de esta manera: Señor Jesús, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Escríbeme en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y el día que yo muera, vaya contigo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en esta hora bendice a cada uno por nombre y súpleles la necesidad que tienen en sus almas, en su corazón. Y te suplico, Señor, que derrames el Espíritu Santo en la vida de cada creyente y que te haya reconocido, Señor. Ábreles el entendimiento para que te conozcan más. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y hasta una próxima. Amén.